Buenos días, ¿cómo están? Hola Cristian, Gusto de bendiciones. verlas. Sí, aquí las estoy viendo, a cada una. Las saludo en esta mañana. Bueno, siempre para mí es una bendición poder estar aquí compartiendo con ustedes y un desafío siempre el poder también compartir una enseñanza conforme a lo que el Señor, cierto, quiera y tenga para, para ustedes, para cada uno de nosotros. Dios siempre Eh, tenemos la bendición de tener su palabra. Dios ha dejado su palabra para hablar a nuestro corazón, para ministrarnos y esa es una bendición que los hijos de Dios tenemos, ¿cierto? Bien, yo no sé si estoy como coanfitrión porque quiero ver si logro presentar, tengo una presentación y quiero ver si la puedo, valga la redundancia, presentar. Eh, Lamentablemente no soy muy ducho en esto. Eh, no tengo aquí a la Patti que me ayuda con... Quiero presentar, compartir, ¿cierto? Ahí está. Compartir, eh, documentos. No me lo muestra. No, eso no. Eso tampoco. Va. Tenía la presentación. Denme un segundito, por favor. ¿Se ve Ahí ahí? está. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí sí, ¿la ven? Sí. Súper. Gracias, Señor. Yo también le doy gracias al Señor. La verdad que me manejo a veces con estas cosas. Bien, ¿les parece que hagamos una oración? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos bendecir tu nombre, Señor. Hemos escuchado estos testimonios, Señor, que siempre glorifican tu nombre. Vemos tu amor, tu gracia, Señor, a través de nuestras vidas. Señor, por eso bendecimos tu nombre en esta mañana y pedimos tu bendición, Señor, para la enseñanza del día de hoy. Que seas tú, amado Espíritu Santo, Señor, glorificando tu nombre, Señor, en medio nuestro, a través de la enseñanza, que tú nos hables por medio de ella, Señor. Te damos gracias, Señor, y dejamos este tiempo delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta mañana quiero compartirles con ustedes una enseñanza que compartí también acá en la Casa Iglesia Salvador y que fue y ha sido de mucha bendición. Bueno, la palabra de Dios siempre va a ser de bendición para nuestras vidas, ¿cierto? Y el título de la enseñanza es Sabiduría para tomar decisiones. Y, y yo creo que, bueno, definitivamente todos en algún momento y en lo cotidiano estamos en situaciones donde nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Y a veces hay decisiones desde las más triviales, domésticas, que son fáciles, ¿cierto? Pero muchas veces nos enfrentamos a situaciones en donde las decisiones no son fáciles y son difíciles. Y ahí es donde comenzamos a pensar, a cavilar y a orar en cómo vamos a resolver ciertas cosas, cómo vamos a decir. Bueno, gracias a Dios el Señor ha dejado su palabra y ha dejado su espíritu para guiarnos, ¿cierto? Para darnos sabiduría. Y la palabra de Dios en Proverbios 3, versos 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios es clara y obviamente sale y ha salido del corazón de Dios para hablar a nuestro corazón. Y la palabra aquí es que nos fiemos del Señor de todo nuestro corazón. O sea, esto es un punto importante. Dios nos habla, pero en este énfasis
de fiarnos de Él, de confiarnos en Él, pero de todo corazón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos dejar espacio en nuestro corazón donde no nos confiemos de Él, ¿sí? Donde dejemos un espacio, por decirlo de alguna manera, a nuestra seguridad o a nuestro pensamiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque hay una tendencia natural de confiarnos, ¿cierto? De confiar en nuestra prudencia, en la experiencia, en el conocimiento, en fin. Eso es natural en nosotros los seres humanos. Pero la palabra de Dios es clara. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Interesante esta palabra porque finalmente concluye con esta promesa: y Él enderezará tus veredas. Pero para que nuestras veredas sean enderezadas, primero tenemos que fiarnos de Jehová, del Señor, de todo nuestro corazón. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. O sea, en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, en nuestro caminar, ¿sí? Y entonces la promesa es: y Él enderezará tus veredas. Interesante, dice, enderezará tus veredas. ¿Qué entendemos aquí? Que cualquier decisión que tomamos, y si no la tomamos fiándonos de todo corazón del Señor, no apoyándonos en nuestra propia prudencia y no reconociéndolo, entonces es muy probable que eso nos desvíe. ¿Sí? Es muy probable. Es por decirlo de alguna manera, pero es más que probable. ¿Sí? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy día vemos que no es fácil y nunca ha sido fácil tomar decisiones. Vivimos en tiempos, y especialmente en estos tiempos, de mucha confusión moral, por ejemplo. Hay un caos cultural, vemos en el mundo, en la sociedad, una sobrecarga de opiniones. Las redes sociales, ¿cierto?, nos dictan estilos de vida. Ahí las redes sociales, eso es tremendo, ¿sí? Hoy día se vive mucho de la apariencia o de lo que dicen las redes sociales, el estilo de vida, las noticias. Son muchos factores que están ahí como verdaderos estímulos, de alguna manera guiando o determinando, ¿cierto?, la vida de las personas y afectando también la forma en cómo deciden. Mucha presión constante para cómo elegir bien, cómo tomar una buena decisión. Pero frente a todo esto, como vemos, la palabra de Dios nos da un principio eterno. No confíes en ti mismo, confía en el Señor. El primer punto es que debemos confiar, como dice el versículo, en su primera parte, confiar de todo corazón en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo tu corazón. Y la confianza verdadera, ¿sí?, cuando realmente confiamos en el Señor, excluye el miedo, ¿sí? Dice el Salmo 56, verso 3 al 4, dice: en el día que temo, yo en ti confío. O sea, vamos a enfrentar días donde vamos a enfrentar el temor, donde vamos a hallarnos en situaciones, ¿cierto? Pero ¿qué dice el salmista? ¿Cuál es el consejo? En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sí? Por eso la confianza verdadera excluye el miedo. Hay situaciones que nos generan temor. Frente a decisiones, frente a situaciones, cuando no sabemos cómo decidir, cómo enfrentar, es como que a veces nos podemos sentir como acorralados, ¿cierto? Como entre la espada y la pared. Pero ahí, ¿qué es lo que debemos hacer? Tomar el consejo de Proverbios 3, del 5 al 6, ¿cierto? Fiar de todo nuestro corazón en el Señor, confiar de todo corazón. Dice: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. Cuando confiamos en el Señor, podemos alabar el nombre de Dios, podemos bendecir el nombre de Dios. Los testimonios son una expresión de esa confianza, de esa gratitud. Un corazón agradecido porque ha confiado en Él. ¿Sí? En Dios he confiado, no temeré.
¿sí? La vida cristiana es un desafío, definitivamente, constantemente, diariamente. Es un desafío a nuestra vida, a nuestra incredulidad, a nuestros temores, ¿sí? Confiar en Él. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sí? No puede el hombre, dice, el temor al hombre crea lazo, dice un proverbio, ¿cierto? Y a veces nos encontramos en situaciones donde nos enfrentamos a esos temores humanos, ¿sí? Pero en la medida en que confiamos en el Señor y ponemos toda nuestra confianza en Él, Dios va a disipar eso, ¿sí? Dios honra a quienes le honran. Y cuando por sobre el temor, por sobre esas situaciones que nos sobrepasan, nos complican, nos afligen, nos ponen contra la espada y la pared, ponemos nuestra confianza en Dios, por sobre el temor al hombre, Dios va a honrar eso, ¿sí? Por eso dice la palabra que debemos confiar de todo corazón en Dios, de todo corazón, ¿sí? Es un verdadero desafío para nuestra vida. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuál es la promesa? Tú guardarás en completa paz. En completa paz. O sea que confiar en Dios trae paz por sobre el temor al hombre. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, la palabra de Dios, los principios de Dios, la dirección de Dios. El salmista dice en Salmo 119:11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tomó una decisión. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La vida cristiana es un perseverar. Hemos visto esta semana en el DL, ¿cierto? Estamos viendo y estudiando el libro de Hechos. Y una palabra, un común denominador que vemos es la perseverancia en la oración, en la comunión, en la unidad. Y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en la comunión, perseveraban, ¿sí? Y aquí la palabra también nos habla de la importancia de perseverar en su palabra, en sus preceptos. ¿Quiénes confían? ¿Quiénes perseveran en ello? Aquellos que en ti han confiado. Si hemos confiado en el Señor, debemos perseverar en su palabra, ¿cierto? Y Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos. El Señor conoce nuestro corazón. El apóstol Pablo, obviamente guiado por el Espíritu Santo, escribe estas palabras: por nada estéis afanosos. Hay muchos afanes que nos quitan a veces, nos quieren quitar fuerza, nos quieren quitar claridad, visión, ¿sí? Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Oración y ruego. O sea, hay aquí una indicación, una oración, un ruego, un clamor, buscando dirección de Dios. Estas necesidades, estas oraciones, estas peticiones, con acción de gracias. Siempre la palabra nos enseña, ¿cierto?, la importancia de ser agradecidos. Por eso damos testimonio, porque es un mandato del Señor. Da gracias en todo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, miren qué hermoso, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, por sobre esos temores, esos afanes, ¿sí? Dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. La preocupación de Dios es guardar siempre nuestro corazón. Dios ama nuestras vidas, ama nuestras almas, el que ama nuestra alma. Tenemos un enemigo de nuestras almas, alguien lo decía recién, ¿cierto? Al adversario, el diablo. Pero Dios ama nuestras almas. Y en ese amor Dios quiere que nuestros corazones sean guardados, nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para no errar, para no tomar malas decisiones, para no caer en el engaño. Porque nos ama. ¿Sí? Aún podemos decir, Dios nos ama más de lo que nos amamos nosotros, definitivamente. ¿Sí? Porque el amor de Él es perfecto. Aún el amor que nosotros tenemos hacia nosotros mismos, entre comillas, es un amor egoísta.
muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces ese amor por nosotros es egoísta, va tras nuestros propios intereses y deseos, ni siquiera con lo que Dios quiere. Por eso que es tan importante siempre decir, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Yo siempre me acuerdo de esa palabra cuando Pablo, este hombre orgulloso, religioso, fariseo de fariseos, ¿cierto? Con aspiraciones a ser un día un sumo sacerdote probablemente, un hombre muy capaz, pero tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Tanto así que quedó ciego, ¿sí? Pero interesante como Pablo inmediatamente después de esto, ante esta realidad que él vivió, le pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a mí me llama la atención porque digo, Pablo era un hombre orgulloso, arrogante en su posición religiosa, celoso, ¿sí? Temeroso de Dios desde la religiosidad. Pero toda esa vanagloria, ¿cierto? Todo ese orgullo quedó ahí sepultado ese día. Y su primera reacción fue esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Porque tuvo un encuentro con el Señor, con el Dios de la gloria. ¿Sí? Un corazón dividido no puede tomar decisiones firmes. ¿Sí? Primero, la confianza verdadera, nos excluye, en este primer punto, del miedo. Y un corazón dividido no puede tomar decisiones firmes. ¿Qué importante esto? Conocemos esta palabra, Santiago 6, 1 del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Sí? ¿Qué nos enseña esto? Que la duda puede paralizarnos y que un corazón dividido es como una ola, ¿cierto?, del mar, que va de un lugar a otro. Y a veces nos hemos enfrentado a esas situaciones. Hemos estado en puntos de inflexión en nuestro caminar, en donde ha sido difícil y hemos pensado una cosa y después pensamos otra y estamos así, podemos estar, ¿cierto?, yendo y viniendo. Pero como si dijiste una cosa, ahora dices otra. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado. Pero la palabra de Dios es clara. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Y una oración, esto nos lleva a hacer una oración por nosotros, por nuestro corazón, ¿cierto? Señor, guárdame de tener un corazón de doble ánimo, de ser un hombre, una mujer de doble ánimo. Ayúdame, Señor, a ser realmente, no estar dividido en mi mente, en mis pensamientos. Pero ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos depender del Señor para no vivir en este oleaje, ¿cierto? En esta inconstancia, en este doble ánimo. ¿Sí? Realmente necesitamos del Señor para esto. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores. Bueno, todo esto es palabra de Dios, ¿sí? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto orientado a la riqueza, ciertamente, pero es un principio aplicable también en nuestra vida, ¿cierto? En nuestras decisiones. O sea, esto nos habla de integridad, de buscar la integridad. La integridad en nuestro caminar, en nuestras decisiones, ¿sí? Integridad, todo o nada, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hace muchos años estudiamos la caminata bíblica? Y bueno, no me acuerdo de todo, pero hubo cosas que quedaron bien marcadas. Por ejemplo, que Salomón tenía medio corazón, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Medio corazón. Y David todo corazón.
todo corazón, un completo corazón al Señor. Y eso es lo que el Señor nos demanda, ¿sí? O sea, no podemos estar divididos. Y a veces hay situaciones que nos pueden generar cierta división en el corazón. Y es difícil. Y aquí esto tiene que ver mucho con los sentimientos, ¿cierto? Con las emociones. Y no es fácil. No es fácil. ¿Sí? No es una cuestión fácil. Por eso el Señor ha dejado su palabra para ayudarnos, para orientarnos, ¿sí? Ante esas situaciones. Por lo tanto, en el punto, bueno, ¿qué significa esto? Que una fe firme nos lleva a decisiones firmes. O sea, cuando tenemos una fe firme, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a tomar decisiones firmes, ¿sí? Que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿sí? Por eso siempre es importante, es tan necesario buscar la dirección de Dios, el consejo de Dios, su palabra, ¿sí? Siempre recuerdo cuando en el equipo de coordinadores, cuando Olger se enfrentaba a alguna situación que ameritaba, ¿cierto?, buscar el consejo, él nos decía, miren, estoy en esta situación, oremos y preguntémosle al Señor qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debo hacer, ¿sí? Y vimos siempre ese ejemplo en él. Y eso a nosotros hoy día, ¿cierto?, nos ayuda porque es lo que aprendimos y es lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Buscar el consejo, asegurarnos que esa era la voluntad de Dios y en todas las cosas, en todo. Eso es de mucha bendición y nos da tranquilidad y nos da paz, trae paz a nuestro corazón, porque también en algún momento todos hemos tomado y hemos estado en situaciones donde hemos a lo mejor decidido algo y después nos damos cuenta que o el Espíritu Santo nos inquieta o enfrentamos una situación en la que decimos, ay Dios mío, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto, Señor? ¿Cómo salgo? ¿Por qué? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Sí? Y no es agradable estar en esa situación. Y a veces menos que agradables. A veces podemos entrar en situaciones muy difíciles y complejas. Entonces, Dios quiere evitar eso. Dios quiere evitarnos esas aflicciones. ¿Sí? C. El corazón confiado se vuelve sensible a la voz de Dios. El corazón confiado se vuelve sensible. Qué interesante, ¿sí? Qué importante es poder confiar en el Señor. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Qué importante es oír la voz de Dios y sensibilizar el oído a la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, ¿cierto?, el Espíritu Santo y no hemos sido sensibles? Y después decimos, ay Señor, tú en un momento me hablaste de esto y yo pensé que era mío, ¿sí? Y no era tuyo, ¿sí? O ni siquiera advertimos, porque no tuvimos la sensibilidad espiritual para oír la voz de Dios. Y Dios nos habla en su palabra, la palabra profética más segura es la palabra de Dios siempre, ¿cierto? Dios nos habla por su palabra, por su espíritu, puede hablar de manera audible, puede hablarnos a través de, ¿cierto?, nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Y aún Dios puede usar un impío, una piedra para hablarnos, ¿sí? Si a Balaam le habló una mula, ¿cierto?, un asno, porque Dios no, o sea, Dios es soberano, pero el problema es que a veces no oímos la voz de Dios, no hemos sensibilizado la voz de Dios. Y el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. ¿Qué denota esto? Que necesitamos, esto demanda de nosotros una disposición para ser enseñados. Porque Él es el maestro, Él es el profesor. Te haré entender. ¿Sí? O sea, eso implica tener la disposición para ser enseñados, para ser guiados. ¿Sí? Te haré entender y te enseñaré.
¿sí? Dios es el que nos puede dar entendimiento. Y esto tiene que ver con también esa capacidad que da el Espíritu Santo para discernir, ¿sí? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Interesante cómo el Señor se toma la molestia, por decirlo de alguna forma, de hablarnos de esta forma. O sea, Él está preocupado absolutamente de nuestra vida, sinceramente. Él quiere que entendamos, Él quiere que aprendamos el camino que Él ha trazado para nosotros, que es un camino de bendición. Y eso lo hemos visto cada vez que hemos tomado decisiones en el Señor. Y hemos visto la bendición, el descanso que trae saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Que eso trae paz, sosiego a nuestro corazón. Pero cuando no lo hemos hecho así, entonces viene ese como que empieza a palpitar nuestro interior, nuestro corazón, y se inquieta. Y decimos, Señor, pero nos metimos aquí, ¿cómo me metí aquí? ¿Cómo salgo ahora? Bueno, Dios no quiere llevarnos a eso. Pero a veces también nuestras decisiones nos pueden llevar a situaciones así, para sacar lecciones y decir, Señor, yo necesito confiar más en ti, Señor. Necesito fiarme más en ti, no en mi corazón, no en lo que yo siento. ¿Sí? Dice, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, una promesa del Señor. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos dejarnos enseñar, necesitamos dejarnos guiar por el Señor, porque Él quiere fijar nuestros ojos sobre nosotros. Él tiene nuestros ojos sobre nosotros, y esa es una bendición que cada uno de nosotros, cada una de ustedes como hijas de Dios tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Mis ovejas, dice, cuando confías, ¿sí? Cuando usted confía, ¿cierto? Puede oír o podrá oír sin ruido, ¿sí? La voz de Dios sin ruido interior. Porque a veces hay muchos ruidos, muchas voces, ¿cierto? Que tienden a confundirnos. Y esas voces son a través de lo que a veces sentimos en nuestro corazón, las emociones. Son como verdaderos ruidos que están ahí. ¿Sí? Ha tenido la oportunidad de entrar en un colmenar, ¿cierto? Donde hay cajones ahí, y uno entra y están las abejitas, ¿sí? Mientras usted no las moleste, no les van a picar. ¿Sí? Pero es un zumbido. Bueno, a veces hay pensamientos, ¿sí? Que están ahí, que interrumpen la voz de Dios. Por lo tanto, debemos confiar, ¿cierto?, en que el Señor abre caminos a través de la revelación. Nos abre camino a través de la revelación. Dios nos guía en la medida en que dependemos de Él. 2. Y este punto, bueno, cada punto es importante, por supuesto. Entender que el llamado del Señor es a rechazar la prudencia humana. Y es claro, el proverbio dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, lo da por sentado. No te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no uses tu prudencia como una medida para decir, yo pienso que esto está bien porque a mí me parece que está bien. Y entiendas esto, que no tiene, a veces no tiene que ver con pecados, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando, ¿cierto?, en su viaje misionero quiso ir a un lugar, ¿cierto?, y el Espíritu Santo se lo impidió, no vas allá, ¿sí? Y lo llevó a otro lugar donde era necesario. Pablo no estaba pensando en ir a ese lugar para ir a pecar, sino simplemente él quería llevar el mensaje del Evangelio. Pero él entendió y fue sensible a la voz de Dios. No confió en su prudencia, ¿sí? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es categórico. No te apoyes en tu propia prudencia. Señor, yo considero que esto está bueno, que esto está bien. ¿Cuántas veces lo hemos visto así? Pero le hemos dado una segunda vuelta, por decirlo de alguna manera. Hemos buscado el consejo y hemos dicho, mira, sabes que tengo esta situación.
Y qué bueno ha sido cuando hemos recibido el consejo oportuno, hemos buscado, ¿cierto?, el consejo, Dios nos ha hablado en su palabra, y uno dice, wow, un respiro, gracias Señor, porque me libraste de tomar una mala decisión, por rechazar esta prudencia humana, ¿cierto? Esto tiene que ver con el hecho de que nuestra lógica tiene límites, ¿sí? Conforme a lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Eso lo dice ahí claramente. Hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre. ¿Sí? No dice al Señor. Los caminos del Señor son todos perfectos. ¿Sí? Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre. A la prudencia. Nuestra prudencia le parecen correctos, derechos, rectos. ¿Sí? Buenos. Pero, hay un pero. Alguien dice, pero no hay pero que valga. Sí, aquí, sí, este pero es muy importante. Pero su fin es de muerte. ¿Sí? No una muerte física. Pero puede ser, ¿cierto?, apartarnos, alejarnos del camino de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Sí? Alejarnos de la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Definitivamente, es muy peligroso, demasiado peligroso el apartarnos del camino del Señor. Entonces vemos aquí que se nos muestra esta advertencia clara: no te apoyes en tu propia prudencia. Y el problema no es en pensar, pero es que yo pienso también, sí. El problema está en no depender de nuestro razonamiento por encima de la voluntad de Dios. Ese es el punto. No depender de nuestro razonamiento por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué piensas tú, Señor? ¿Sí? Hace muchos años atrás, en un cumpleaños de Jesús, había una pregunta, ¿cierto? ¿Y qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Señor, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú, Señor, en esto? Yo haría esto, Señor. ¿Sí? Muchas veces en el día a día, ¿cierto?, enfrentamos desde las decisiones más simples a las más complejas. Y ¿cuántas veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué harías tú en este caso? Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Miren que es categórico el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, definitivamente no tienen nada que ver los pensamientos de Dios con los nuestros. Ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así, haciendo esa comparación, ¿cierto? El cielo de la tierra, son mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, son muy diferentes. ¿Sí? Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué podemos decir ante eso? ¿Sí? O sea, podríamos entrar en discusiones con el Señor para decir, Señor, pero mira, está bien, tú piensas esto, pero yo pienso esto otro, y yo creo que esto sí puede ser. ¿Sí? No sería sabio de nuestra parte entrar en esa discusión con el Señor. No sería sabio. 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo que Pablo dice aquí, ¿cierto? Para poner un ejemplo, una comparación, un punto de comparación, entendiendo que Dios es perfecto y es totalmente sabio, omnisciente, pero lo plantea así, porque lo insensato de Dios no tiene absolutamente nada de insensato, pero lo plantea de esa manera, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, porque es completamente distinto a nosotros. No hay punto de comparación. Entonces, ¿esto qué nos enseña?
que Dios ve lo que nosotros no vemos, ¿sí? Dios ve lo que nosotros no vemos. Y la sabiduría humana sin Dios se vuelve una locura. La sabiduría humana se vuelve una necedad. Eso es la sabiduría humana. Santiago lo describe como terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Por eso que muchos que se ostentan de sabiduría son orgullosos, altivos, arrogantes, porque esa sabiduría es humana, terrenal y diabólica, ¿sí? No es como la sabiduría que desciende de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, ¿sí? Es muy distinta. Es muy distinta. Entonces, nuestra lógica tiene límites. Nuestra lógica tiene límites. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y por eso que no podemos poner nuestra confianza en ella. Y segundo punto del punto 2, las emociones pueden engañar. ¿Cree usted que las emociones nos pueden engañar? Sí. Sí, y todos en algún momento hemos sido presa, ¿cierto? Probablemente de nuestras emociones. Es que yo pensé, es que yo sentí, es que yo creí. Y por favor, y no necesariamente que haya cuestiones de pecado, sino, ¿sí? Pero las emociones nos engañan. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Por eso, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Note el énfasis. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No hay nada más engañoso que el corazón, que nuestro corazón, que mi corazón y su corazón. Pero no solo se queda ahí, sino que engañoso y perverso. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué dura esta palabra, Señor! A mí ya no me está gustando la vida cristiana porque el Señor dice cosas muy duras. Así le dijeron algunos de sus discípulos que consideraron que eran palabras muy duras y ya no le siguieron más, dice. ¿Sí? Hoy en día escuchamos eso, ¿cierto? Equivocadamente y para mal. No, es que son muy duros, es que allá esto, allá lo otro. Pero predicamos a Cristo, predicamos la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que mi corazón, nuestro corazón es engañoso y perverso, Dios mío. Pero ¿cómo Dios es tan duro? Porque Él conoce el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño, ¿cierto? La mente y el corazón. Él escudriña, Él puede discernir, ¿cierto? La palabra de Dios tiene esa capacidad de penetrar hasta lo más profundo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que nos alumbra. Aquí yo tengo una lámpara, ¿cierto? Me está alumbrando aquí para no verme tan oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra. La lámpara nos alumbra, ¿cierto? Y lumbrera a mi camino, en mis decisiones. Señor, ¿cómo puedo? No tengo claridad en esto, Señor. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice el consejo de tu palabra, Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Señor, estoy confundido. Usted dirá, estoy confundida ante esta situación. ¿Qué hago, Señor? Debiera ser fácil. Hay una cierta contradicción, por decirlo ahora. Debiera ser fácil, pero a veces se nos hace difícil, porque están nuestras emociones. Pero debiera ser fácil cuando nos paramos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Esto. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Lo que es verdadero, ¿sí? Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la palabra de Dios y la madurez en nuestro proceso y nuestro caminar con Cristo también es esa capacidad de desarrollar madurez para discernir entre lo bueno y lo malo, a la luz de lo que Dios dice en su palabra. No es lo que yo pienso que es bueno, sino lo que Dios dice en su palabra. Eso es madurez. Poder discernir eso, tener agudizados los sentidos, ¿sí?
para el alimento sólido, para lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, no para lo que sentimos, sino para el consejo de Dios. Entonces vemos que el corazón humano es engañoso y tomar decisiones solo por lo que se siente bien es lamentablemente un error común. No, yo siento que esto está bien, ¿sí? No, yo pienso que esto está bien, ¿sí? Necesitamos, y esto es muy importante a la luz de lo que dice el Salmo 119, necesitamos la verdad por encima del sentimiento. Yo siento esto, Señor, en esta situación, y está bien, porque sentimos, porque, ¿sí? Dios ha puesto eso también en nosotros, sentimientos. Pero, ante esto, Señor, yo necesito decidir no en base a lo que siento, sino conforme a la verdad. ¿Qué dice el consejo? ¿Qué dice tu consejo, Señor? ¿Qué dice tu palabra? Ay, Señor, pero que me cuesta, Señor, es difícil, porque tengo que lidiar con todo esto que estoy sintiendo. Pero ¿qué es seguro? Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿cierto?, es el que le ama. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, yo cada día es una decisión distinta. Y debo entender que para permanecer necesito decidir conforme a tu voluntad. Porque si tomo decisiones conforme a mis sentimientos, anoche conversábamos con una discípula respecto a una situación que tenía que ver con esto, de un familiar. Y ella decía, nosotros por años tuvimos que lidiar con una hija que se apartó del Señor, se apartó y nunca nosotros. Fue difícil, fue duro, porque aún eso le significó a ella, no se apartó de la iglesia y nosotros sufríamos por ella, pero siempre nos mantuvimos en el Señor. Por sobre ese dolor, como padres, oramos por ella, pero nunca decidimos seguir a nuestra hija para alejarnos de la iglesia. Y vimos que finalmente en su misericordia el Señor permitió que esa hija se salvara, muriera, pero tuviera la oportunidad de salvarse. Pero no fue fácil todos esos años, porque la veíamos como sufría, pero nosotros decidimos con mi esposo mantenernos en el Señor y no seguir detrás de ella porque ella no quería, ella quería vivir su vida, sus caprichos, sus deseos. Entonces, no es fácil, pero Dios respalda y honra a quienes le honran, ¿sí? Yo sé que no es fácil, y sobre todo como el caso de esta madre, y yo que soy padre también, y los que somos padres, y abuelos, ¿cierto? Algunos, probablemente, muchos, no es fácil, porque están involucradas las emociones, y es difícil, pero ¿qué va a honrar Dios? La obediencia a su palabra. Y conforme a esa obediencia, Dios va a honrar, ¿cierto?, nuestra decisión, ¿sí? Porque Él es fiel a su palabra, por supuesto. Las experiencias pasadas también no nos garantizan el éxito futuro, ¿sí? Las experiencias pasadas. Es decir, no podemos vivir del yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo se hace esto, yo sé. Hay muchas cosas que sí sabemos y vamos aprendiendo y hemos adquirido madurez, ¿cierto?, con el tiempo. Pero esto nos enseña a depender siempre del Señor. Dice Hechos 8, del 26 al 30. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar,
Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Sí? Dios puede pedirnos algo nuevo, diferente e inesperado. ¿Sí? Esto fue algo distinto. ¿Sí? Felipe no se había enfrentado a esto. Fue una experiencia nueva. Pero lo interesante es que él fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Él no racionalizó la cosa. Él fue sensible. Él fue obediente. ¿Cuántas veces probablemente el Señor nos ha hablado por su palabra, por su Espíritu, y nosotros hemos resistido la voz del Espíritu? Y ha primado nuestro razonamiento. ¿Sí? Y eso es peligroso. ¿Sí? Por eso que las experiencias pasadas no pueden garantizar el éxito del futuro. Quedarnos en que no, mira, yo siempre he hecho esto así, esto es así, pero espera un poco. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es el consejo? Felipe acudió al llamado de Dios. ¿Y cuál fue, qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Sí? Le dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe lo hizo, ¿cierto? ¿Qué cosas el Señor nos puede decir o nos puede estar diciendo y nosotros no estamos haciendo lo que el Señor nos pide? Y finalmente, la importancia de reconocer a Dios en todo. En todo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Dios no quiere compartimientos. Él quiere el control total. ¿Sí? Muchas veces escuchamos enseñanzas, ¿cierto?, que nos hablaban de esto, la soberanía de Dios en nuestras vidas, y que podíamos entregarle ciertas áreas de nuestra vida al Señor, pero otras no. ¿Sí? En esto yo soy Señor de esta área de mi vida, Señor. Tú eres Señor en esta área, pero en esta otra área soy yo el Señor, por decirlo de alguna forma. Y no puede ser así. Por eso la importancia de reconocerlo en todo. ¿Sí? Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes. No debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. ¿Sí? No se trata de consultar a Dios esto solo en momentos críticos, ¿cierto? Sino se trata de involucrarlo en todo nuestro camino. ¿Sí? En todos nuestros caminos. Y esto implica, ¿cierto?, la sabiduría para tomar decisiones. Comienza reconociendo su señorío. Es realmente el Señor de nuestras vidas. Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador, entendemos que Señor, nadie dice la Escritura, nadie dice Señor al Señor si no es por su Espíritu. Y Señor significa que Él es el Kyrios, el dueño, porque nos compró con su sangre y nos salvó por medio de su sangre, su sacrificio. ¿Sí? Y en esto es importante reconocer a Dios. ¿Sí? Reconocer a Dios abre la puerta a su dirección. ¿Sí? Entregarle nuestro señorío. Reconocer a Dios nos abre puertas para su dirección. Mateo 6:33 dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero que debemos hacer, ¿cierto?, buscar el reino de Dios. ¿Sí? Enfocarnos en el Señor, en su voluntad, en su propósito. ¿Sí? Y Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Cuando reconocemos a Dios, se abren puertas para recibir dirección, pero necesitamos buscarlo. ¿Sí?
como primera prioridad para recibir dirección. Y Dios ha dejado su Espíritu para que nos enseñe todas las cosas, ¿sí? Somos conscientes que no sabemos todo. Dios es el único omnisciente. No sabemos a veces cómo enfrentar situaciones, cómo tomar decisiones a propósito de lo que estamos hablando. Pero Señor, tú has dejado tu Espíritu. Señor, ayúdame, por favor. Tal vez hay mucho ruido interno en mi cabeza, en mi corazón, que no me permiten oír bien tu voz. ¿Sí? Ayúdame a escuchar tu voz, a entender, ¿cierto?, cuál es tu voluntad. Porque Él ha dejado su Espíritu para que nos enseñe todas las cosas. Enséñame lo que necesito saber, Señor, lo que necesito entender. Por favor, ayúdame. Entonces, cuando lo buscamos, en primer lugar, Él nos guía. Y su Espíritu nos recuerda lo que Jesús enseñó. ¿Qué nos enseña el Señor? Para nosotros ha sido de tanta bendición en medio de todo nuestro contexto y realidad como iglesia, todo lo que por años se nos enseñó, ¿sí?, de parte de nuestro pastor, ha sido tan importante para nosotros y especialmente para el equipo de coordinadores tiempo completo. ¿Sí? Porque él, ¿cierto?, como a todos, por años, ahí nos machacaba, ¿cierto?, la palabra de Dios, la palabra, escrito está la palabra. Y eso ha sido tan bueno, que yo digo, Señor, gracias, porque tuvimos, ¿cierto?, a Olger como nuestro pastor que nos enseñó, que machacó en el buen sentido, ¿cierto?, la palabra, las enseñanzas, el temor de Dios, cómo hacer, cómo proceder, y que eso hoy es nuestro capital, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, ante todo lo que nos ha tocado vivir, ¿sí?, desde lo más cotidiano hasta lo más complejo. ¿Sí? Siempre nos preguntamos, ¿y qué habría hecho Olger en este lugar, el líder? Esto. Y para nosotros es tan claro lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Se remite a eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto. Bueno, eso vamos a hacer. ¿Sí? No es fácil, pero ¿cuál es la ganancia, por decirlo de alguna manera, de esto? Que tenemos... Eso fue tan reforzado que ya está dentro de nuestro ADN, en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, reconocer a Dios abre la puerta a su dirección. Su Espíritu nos recuerda lo que Jesús enseñó, ¿sí?, lo que nos enseña la palabra. Y hay sabiduría también escondida, ¿sí?, para quien lo reconoce en todo. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, la vida cristiana es espiritual. Nuestro caminar, su caminar con Dios como hija, es espiritual. Por lo tanto, debemos sujetar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosas. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? ¿Sí? Orar, ¿cierto? Oraba por la iglesia para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Inteligencia espiritual. Sabiduría. Aquí hay una sabiduría escondida para quien lo reconoce en todo. Para quien lo reconoce en todo. Hay sabiduría de Dios. ¿Sí? Esa sabiduría que no viene del mundo, que no viene del intelectualismo, ¿sí?, de la soberbia y la arrogancia humana,
No, no, esa sabiduría no. Sino la sabiduría que viene de lo alto, que viene por revelación, ¿sí? A quien quiere hacer la voluntad de Dios. Para concluir en este punto, quien se rinde, recibe claridad. Perdón, hay sabiduría escondida para quien lo reconoce en todo, dijimos. Y, último punto, la dirección de Dios requiere humildad, definitivamente. ¿Sí? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bien interesante, el someterse bajo el señorío de Cristo, la voluntad de Dios en humildad, va a traer siempre descanso a nuestra alma. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones que no han traído descanso a nuestra alma? Han inquietado nuestro espíritu, han traído no sosiego, sino desasosiego. Y nos inquietamos y estamos ahí inquietos. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres humildes, ¿sí? Porque Él es el que lo hace. Por eso el Señor dice, a aprender de mí. Tenemos que aprender del Señor. Cada día el Señor necesita aprender humildad. Y por ahí el Señor permite una situación que nos lleva a aprender humildad. Señor, ¿y por qué me pasa por esto, Señor? ¿Sí? Mira cómo me ofenden, mira a esta persona ahí en la calle o no sé. Ay, Señor, que no es fácil. Pero se dice, aprendan de mí. ¿Sí? Y hallarán descanso para vuestras almas. Hallaremos descanso. Solo el que reconoce que necesita dirección la recibe. Eso es lo que dice la palabra. ¿Sí? Si yo no busco la dirección de Dios, no la voy a recibir. ¿Sí? Pedid y se os dará. Si no pido, no voy a recibir. ¿Sí? No, Señor, yo ya sé cómo hacerlo. No, tranquilo, yo ya estoy claro. ¿Sí? Muchas veces en situaciones determinadas llamé a Olger y le dije, líder, mira, estoy en esta situación. No eran de gran complejidad, pero yo quería, por mi propio corazón y entendiendo que la sujeción traía bendición a mi vida, yo igual llamaba, yo decía, yo sé lo que Olger me va a decir. Y yo llamaba al líder, le decía, líder, mira, estoy aquí, esto. Y Olger me decía, vos ya sabés lo que tenés que hacer, me decía, ya no. Ya, listo. Y en otras me daba el consejo, por supuesto, ¿sí? Pero es importante siempre sujetar el corazón a la dirección de Dios, ¿cierto? Y eso demanda humildad. Pero si yo sé para qué lo voy a llamar, no voy a llamar al líder si yo sé lo que me va a decir, pero lo hacía por eso, ¿sí? Pues yo necesito enseñarle a mi corazón, ¿sí? A estar sujeto, porque después de muchos años entendí que esa era mi bendición, estar sujeto a mi autoridad, ¿sí? Que fueron 18 años al lado de Olger, siendo enseñado en eso. Y hoy le doy gracias a Dios por todo ese tiempo que Dios me permitió estar junto a Él, ¿sí? Donde el Señor me enseñó, tuve que aprender, ¿cierto? A mansedumbre, humildad, a recibir el consejo, ¿sí? Pero hoy eso se suma en beneficio para mi vida y el liderazgo que Dios me ha permitido también desarrollar acá en esta casa iglesia, ¿sí? Bien, aplicación. ¿Estoy tomando decisiones basadas en mi lógica o en la guía del Espíritu? ¿Sí? Preguntémonos, ¿cierto? ¿En qué áreas necesito reconocer o necesitas tú reconocer a Dios con más profundidad? Son preguntas que todos debemos hacernos, ¿sí? Dios no está lejano, ¿sí? Definitivamente. Él quiere dirigir cada paso que damos. Él está con nosotros, ¿sí? Entró un día, el día que le recibimos, entró a nuestra vida y ahí está, ¿sí?
Él está junto a nosotros y somos sus ovejas y debemos tener la capacidad de oír su voz. Pero obviamente Él no va a forzar su camino sobre nosotros. Él nos da libertad, pero Él nos da el consejo, nos advierte, nos alumbra con su palabra para advertirnos. Dice la palabra, el avisado del mal y se esconde. Uy, Señor, esto no. Mejor no. ¿Sí? Pero esto significa que necesitamos confiar en Él, soltar nuestra prudencia, ¿sí? Soltarla y rendir cada área de nuestra vida al Señor, ¿sí? Porque cuando lo hacemos, la promesa es clara: Él enderezará tus veredas. Esa es la promesa: Él enderezará tus veredas. Él quita los obstáculos, ¿sí? Él allana el camino. Él guía con amor. El Señor nos guía con amor, ¿sí? Y una vida, hoy, como conclusión, hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita sabiduría para tomar decisiones, ¿sí? Hoy más que nunca, probablemente en medio de todo el bullicio, ¿sí? Necesitamos sabiduría para tomar decisiones. No hay una sabiduría del mundo, sino una sabiduría, no una sabiduría del mundo, sino una sabiduría que nace de la dirección de Dios. No esto, han escuchado ustedes muchas veces, no, los expertos dicen, y eso es un chiste, porque muchas veces los expertos, es una frase cliché, dicen los expertos, ¿cuál es experto? Y lo que resuelven son unas cuestiones que uno dice, pero los expertos dijeron esto, estas sandeces, pero así lo plantea el mundo, los expertos dicen, así como para darle peso a la conclusión. Y son cosas que uno dice, Señor, pero son tonteras, ¿sí? Y esas barbaridades el mundo las cree y se las traga porque los expertos dicen, ¿sí? No hablo de todo, pero muchas cosas que le ponen el título los expertos, y dice, Señor, ¿qué expertos? ¿Qué tipo de gente? ¿Sí? Pero nosotros tenemos el consejo de Dios, ¿sí? Si bien una vida dirigida por Dios no es perfecta, ¿sí? Pero sí segura, porque en algún momento vamos a errar, pero si dejamos que Él nos guíe, sí vamos a tener la seguridad de estar en su voluntad, ¿sí? Y a veces el camino puede que no tenga sentido en el momento, pero ¿cómo estoy haciendo esto, Señor? Tú me dices que haga esto. Puede que en ese momento no tenga sentido, y no solo sentido para nuestra razón, sino aún combata con lo que sentimos en nuestro interior. Pero al final vamos a ver la mano de Dios y vamos a decir, Señor, gracias, 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 porque me libraste, ¿cierto?, de tomar una mala decisión. Gracias, Señor. Y si confiamos de todo corazón en el Señor, si soltamos nuestra prudencia y si lo reconocemos en todo como indica su palabra, Él va a cumplir su promesa. Va a enderezar nuestras veredas y nos llevará por el camino de vida y nos guardará del error, ¿sí? Como dice el salmista, guardará nuestro pie de tropezar, ¿sí? Del lazo del cazador que quiere atraparnos, ¿cierto?, en nuestras malas decisiones y estar ahí con aflicción, compungidos, afligidos. Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Oremos, ¿les parece? Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cómo no alabar, cómo no bendecir tu palabra en esta mañana. Darte gracias, Señor, porque, Señor, cuán necesario, Señor, cuán necesaria es la sabiduría, Señor, para tomar decisiones. Y tú has dejado tu palabra, el consejo, Señor, por medio de tu palabra en nuestro corazón.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a fiarnos de todo nuestro corazón, a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Señor, guárdanos, por favor, de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a reconocerte en todos tus caminos, Señor, en todos nuestros caminos, porque tú eres aquel que promete enderezar nuestras veredas, Señor. Guíanos por el camino de rectitud. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo, te doy gracias por cada una de estas, tus hijas. Señor, que tú ayudes a cada una de ellas, Señor, a desarrollar una profunda confianza en ti, Señor, en sus corazones. En el nombre de Jesús, que antes de actuar, Señor, tú, Señor, les enseñes a confiar en ti, Señor, a descansar en tu palabra, Señor, en tu dirección, a no confiar, Señor, en su propia prudencia, sino en tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que cada una de ellas, Señor, sea capaz de reconocerte en todos sus caminos. Ayúdalas, Señor, ayúdalas. Son mujeres, Señor, que te aman, Señor, y que han puesto su confianza y su seguridad en ti. Amado Espíritu Santo, yo te doy gracias por sus vidas. Señor, las bendigo y a la luz de esta palabra, Señor, te pido que tú seas propicio en la vida de cada una de ellas, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea como esa semilla que cayó en buena tierra, Señor, para que esta palabra, esta semilla produzca, Señor, en ellas asiento, Señor, que ellas vean la bendición de tu palabra en sus vidas, en sus corazones, en sus familias. Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.